Me presento, mi nombre es Jesús Emanuel Rodríguez Guzmán, estudio en la Universidad de Asia Noroeste en la carrera de licenciatura en fisioterapia y hoy vengo a hablarles de ejes y movimientos de la rodilla. Primero les hablaré sobre los ejes de la rodilla. Primero tenemos el primer grado de libertad. Su movimiento es de flexión y extensión y su eje mecánico es transversal o eje medio lateral. En la rodilla, el primer grado de libertad se refiere al movimiento de flexión y extensión. Este movimiento ocurre alrededor del eje transversal que atraviesa de lado a lado a través de los cóndilos femorales y es el movimiento principal de la rodilla, donde la tibia se desplaza en relación al fémur. Después tenemos el eje mecánico del miembro inferior. El eje mecánico del miembro inferior es una línea imaginaria que se extiende desde el centro de la cabeza femoral en la cadera, pasa por el centro de la articulación de la rodilla y llega hasta el centro del tobillo. Este eje es crucial para la distribución del peso y la alineación correcta del miembro inferior durante actividades como caminar y correr. Desviaciones en este eje pueden llevar a patologías o sobrecargas en la articulación de la rodilla. Después tenemos el segundo grado de libertad, rotación interna y externa. Su eje mecánico es un eje vertical. El segundo grado de libertad de la rodilla es la rotación interna y externa de la tibia en relación con el fémur. Este movimiento ocurre alrededor del eje vertical, especialmente cuando la rodilla está flexionada. Es menos pronunciado que la flexión y extensión, pero es importante para la adaptabilidad de la rodilla en movimientos complejos, como cambiar de dirección durante la marcha o en actividades deportivas. Ahora hablaremos de movimientos patológicos de la rodilla. Primero tenemos el genu varum. Es una deformidad de la rodilla caracterizada por la desviación de la pierna hacia afuera, lo que provoca que las rodillas estén más separadas que entre sí mientras los tobillos permanecen juntos, lo que comúnmente se conoce como piernas arqueadas. Y esta condición puede tener varias causas, incluyendo factores genéticos, alteraciones de crecimiento óseo o problemas en las estructuras ligamentosas y articulares. El desplazamiento medial de la línea mecánica. En condiciones normales, la línea mecánica del miembro inferior que va desde el centro de la cadera femoral hasta el centro del tobillo pasa a través del centro de la articulación de la rodilla. El gerobarum está en una línea desplazada hacia el lado medial, o sea, hacia dentro de la rodilla. Este desplazamiento causa una sobrecarga en el comportamiento medial de la rodilla, lo que puede llevar a una degeneración precoz del cartílago en esta zona y provocar artrosis. La desviación se mide mediante una radiografía en posición de carga de pie, donde se evalúa la posición de la línea mecánica en relación con el centro de la rodilla. Se cuantifica la distancia entre la línea mecánica desplazada y el centro articular. Una mayor distancia indica un desplazamiento más severo y por ende una mayor carga en el comportamiento medial. Después tenemos un ángulo de desplazamiento femoral o tibial. El ángulo formado entre el eje fémur y el eje de la tibia se utiliza para cuantificar el grado de genu varum. Normalmente existe un pequeño ángulo en valgo, desviación hacia afuera en la rodilla. Sin embargo, en el genu varum este ángulo se reduce e incluso se invierte, creando un ángulo en varo. Este cambio altera la biomecánica de la rodilla, aumentando la fuerza compresiva en el comportamiento medial y estresando las estructuras laterales. Este ángulo se mide en radiografías en posición de carga. Se traza una línea desde el centro de la cabeza femoral hasta el centro de la rodilla y otro desde el centro de la rodilla hasta el centro del tobillo. El ángulo entre estas dos líneas se mide para determinar el grado de desviación. Un ángulo mayor en varo indica un mayor grado de deformidad. Y como consecuencias biomecánicas, hay desgaste asimétrico del cartílago. Debido a la sobrecarga en el comportamiento medial, el cartílago de esta área tiende a desgastarse más rápidamente, lo que puede conducir a la artrosis de la rodilla. Después podríamos tener alteraciones en la mecánica de la marcha, y el desplazamiento del eje mecánico, los cambios en el ángulo femorotibial alterarán la marcha normal, lo que puede provocar compensaciones en otras articulaciones. Y un dolor y discapacidad. A medida que el genu varum progresa, es común que se desarrolle el dolor en la rodilla, especialmente en el comportamiento medial, lo que puede limitar la capacidad para realizar actividades físicas y reducir la calidad de vida. La rodilla es una articulación sinovial tipo bisagra, cuya función principal es permitir los movimientos de flexión y extensión, y estos movimientos son fundamentales para la locomoción y otras actividades diarias, como la flexoextensión. La flexoextensión es el movimiento principal de la rodilla, compuesto por la flexión,
doblar la rodilla, y la extensión, enderezar la rodilla. Durante la flexión, el ángulo entre el fémur y la tibia disminuye, mientras que durante la extensión, este ángulo aumenta regresando la pierna a su posición recta. Inextensión. La extensión de la rodilla es el movimiento que endereza la articulación, aumentando el ángulo entre el fémur y la tibia hasta aproximadamente 180 grados en posición anatómica. Este movimiento es fundamental para mantener la postura erecta y es clave en la fase de apoyo durante la marcha. Extensión activa. La extensión activa se refiere al proceso de enderezar la rodilla utilizando la contracción voluntaria de los músculos extensores de la rodilla, principalmente el cuádriceps. Este tipo de extensión es importante en actividad que requieren fuerza, como levantarse en una posición sentada, subir escaleras o durante la fase de impulso al correr. Podemos tener unas consideraciones biomecánicas. La flexoextensión es el movimiento principal que permite la locomoción y su correcta ejecución. Depende de la integridad de los músculos, ligamentos y superficies. En la extensión activa es esencial para funciones como el soporte del peso corporal y la movilidad. La fuerza y control del cuádriceps son cruciales para realizar estos movimientos de manera efectiva, y la extensión relativa puede ser indicativa de restricciones funcionales en la rodilla y es un punto de evaluación en rehabilitación y diagnóstico de lesiones, condiciones degenerativas. Estos movimientos y sus variantes son fundamentales para comprender la mecánica de la rodilla y su rol en la salud y en la actividad física y movilidad diaria. Ok, es todo por esta ocasión. Muchas gracias y aquí les dejo la bibliografía de donde obtuve toda esta información. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.